decía Yomar, tratando algo diferente, nuevo, por audio, y queremos compartir con ustedes, ¿verdad?, sobre un mensaje que el Señor puso en nuestros corazones, una reflexión hermosa, y luego estaremos orando por ustedes porque es muy importante la oración y sabemos que el poder del acuerdo es poderoso. Así que quédense por ahí para que luego podamos estar juntos en oración, y también nos pueden escribir sus peticiones que a medida que vayamos orando, ¿verdad?, vamos a tratar de verlas y cubrirlas más que podamos. Así que quédense con nosotros para que sea de gran bendición. Reflexionando nosotros y hablando sobre el sacrificio de Jesús, yo pienso que nosotros como cristianos siempre debemos estar meditando en ese sacrificio precioso que el Señor hizo por nosotros. Yo pienso que para que un cristiano pueda enamorarse cada vez más del Señor, necesita ir constantemente a la cruz, necesita ver la pasión de Cristo, meditar en ella, analizar en ella, para que tú te puedas enamorar cada vez más de tu Salvador. Y es lo que hemos estado haciendo mi esposo y yo en estos días, y lo que vamos a hablar se encuentra en Lucas 22, en el capítulo de Lucas 22, para aquellos que les gusta, ¿verdad?, tomar notas y luego pues leerlas, o los puede leer ahora con nosotros también. Y reflexionando en ese sacrificio del Señor, Lucas 22, del versículo 39 al 46, específicamente donde nos vamos a estar basando, que habla de cómo Jesús agoniza mientras Él se fue a orar a Getsemaní, a este lugar, con sus discípulos. Y es muy interesante porque usualmente vemos, hablaba yo con mi esposo ayer, que usualmente vemos a Jesús, ¿verdad?, el que murió por nosotros, y le damos gracias, y a veces pasamos por alto esa agonía, esa pasión, ¿verdad?, ese dolor que Él como humano tuvo que pasar. Y me gusta mucho estos versículos porque aquí vemos a Jesús, ¿verdad?, totalmente humano, sin perder su divinidad. Pues claro, sabemos que Él es nuestro Rey y Salvador, y es Dios. Pero en estos versículos aquí es tan palpable el que tú puedas ver la humanidad de Jesús, y cómo Él, ¿verdad?, lo ves en este momento de agonía, de dolor, de angustia, de fuerte angustia. Y se los quiero leer para que sepan de lo que estamos hablando. Dice Lucas 22:39, dice: y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y ahí es que, en esos versículos de ahí es que nos queremos centrar. Primero que nada, el Señor se fue a orar. Esa fue la noche en el que Él iba a ser entregado, y Él lo sabía. Y Él le pide a sus discípulos que oren para que ellos no entren en tentación. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía todo lo horrible que venía, que tenía que pasar, ¿verdad?, para poder Él cumplir la misión que él tenía, que era salvarnos a todos nosotros. Y si te fijas en su oración, en el versículo 42, tú puedes ver que Jesús le dice
Alguien me está preguntando el versículo. Sí, estamos leyendo en el libro de Lucas, el capítulo 22, los versículos 39 al 46. Puedes ver ahí en ese versículo 42 del capítulo 22 de Lucas que Jesús le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Vemos cómo Jesús en ese momento, ¿verdad?, de agonía intensa, le dice al Señor: Señor, pasa de mí esto. En otras palabras, que si tú quieres, ¿verdad?, que yo no tenga que pasar por esto, pero si tú quieres que yo pase por esto, que así sea, que sea tu voluntad. Y yo meditaba en esto y decía: wow, estamos viendo a Jesús, ¿verdad?, de una manera un poco distinta. Se le hizo difícil el sentido, ¿verdad?, porque sabía lo que iba a pasar y sabía que lo que venía no era fácil, era fuerte. Amén. Y veo a Jesús y estas cosas no me hacen pensar para nada en debilidad, sino me hace pensar en que, wow, Él tenía un cuerpo como tú y como yo. Él le iba a doler, él lo iba a sufrir intensamente. Pero aún así le dice al Padre que se haga tu voluntad. Y fue difícil. Dice aquí, Lucas fue bien específico. De hecho, Lucas fue el único que registró, de los 4 evangelios, fue el único que registró que su sudor era como gotas de sangre. Para que una persona llegue a ese estado, tiene que estar en una agonía intensa, pero tan terrible. Me están escribiendo que no se ve nada. Sí, es que estamos haciéndolo a través de audio, estamos intentando algo diferente, pero estamos aquí. Tenemos una foto de nosotros, pero estamos compartiendo un mensaje con ustedes a través de audio. También lo estamos haciendo por Facebook. Y luego vamos a estar orando. Así que quédense por ahí, que vamos a estar orando y pueden ir escribiéndonos sus peticiones a medida que estamos, ¿verdad?, compartiendo esta pequeña reflexión. Amén. Entonces, mirando, ¿verdad?, ese momento de Jesús tan intenso, tan fuerte, donde Él sabía lo que venía, sabía a qué había venido a la tierra, pero le llegó la hora. Y como tenía un cuerpo humano como tú y como yo, claro que se angustió, claro que no fue fácil. Y vemos que también Lucas registra que vino un ángel y lo fortalece. Como siempre, el Señor no nos desampara, aunque tengamos que pasar por momentos difíciles, aunque tengamos que pasar por tragos amargos. Él siempre nos consuela, y para eso, ¿verdad?, Él nos dejó su Espíritu Santo. Y otra cosita que nos sorprendió es que cuando Él se levanta de esa oración tan fuerte, tan intensa, como estábamos diciendo, fue a donde sus discípulos, a los que Él se había llevado para orar, y los encuentra durmiendo. Los encuentra durmiendo y yo me ponía a reflexionar y yo digo: mira, si llega a ser yo, le hubiese sacado en cara lo que yo estaba haciendo por ellos, pero como no fui yo, fue Jesús. Jesús los levanta y yo reflexionaba en estos versículos y yo decía: Dios mío, Jesús, ¿cómo tú pudiste? ¿Cómo tú pudiste? Porque tú eres Dios, no dejaste de ser Dios, pero eras humano, tenías un cuerpo como yo. ¿Cómo tú pudiste? Y en ese momento sentí una impresión en el corazón de parte del Espíritu Santo de que Jesús no podía hacer otra cosa. Él no ha hecho otra cosa nada más que entregar lo mejor de Él. Dios Padre y Jesús y el Espíritu Santo se han dado a ellos mismos a nosotros, porque es lo único que ellos saben hacer, entregarlo todo, lo mejor que es a ellos mismos por amor a nosotros. Amén. Es bien interesante, ¿verdad?
el dato que aquí está registrado cuando él va a donde los discípulos, ¿verdad?, que están ahí con él. Le pide que ore con ellos, que oren con ellos, que vigilen. Mas sin embargo, ellos se quedan dormidos. ¿Sabe? Es bien interesante ver cómo ellos están con Jesús y aún así se quedan dormidos, ¿verdad? Jesús, sabiendo el destino que iba a tener, la importancia que era en él estar con el Padre, orar y poder tener esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Y Él le está, de alguna manera u otra, también le está enseñando a ellos, ¿verdad?, a orar, a vigilar en este momento. Mas sin embargo, ellos se quedan dormidos, ¿verdad? Y lo que yo estoy recibiendo de esto es, ellos son los discípulos, ellos eran los discípulos de Dios. Y aún ellos que caminaron con el Jesús tuvieron sus dificultades, ¿verdad? Tuvieron sus imperfecciones. ¿Por qué? Porque el Señor no busca personas perfectas. Amén. Sabemos que Pedro lo negó. Sabemos que dice la palabra que inmediatamente cuando a Jesús lo entregaron, que fue Judas quien lo entregó, ¿verdad?, inmediatamente ellos se fueron corriendo. Amén. Lo estoy diciendo en mis palabras. Y aún así Jesús nunca les dio la espalda. Aún así nunca Jesús lo juzgó. Aún así ellos quedándose dormidos, Jesús nunca estuvo ahí con el dedo acusador. Mas sin embargo estuvo como un padre que ama, que entiende, que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Entonces hay veces, ¿verdad?, que nosotros quizás estamos en esta posición y quizás, ¿verdad?, en nuestra humanidad estamos buscando esa presencia, estamos tratando de orar y nuestro cuerpo, ¿verdad?, a veces no da más. No da más. Y precisamente esto era lo que estaba pasando aquí. Además de que Jesús estaba agonizando porque iba a ser entregado. Él sabía el camino que iba a tener que sobrellevar, la cruz que iba a tener que llevar por amor a ti, por amor a mí. Amén. ¿Sabes? Dando su vida para que tú, para que yo pudiéramos tener vida eterna y en abundancia. Vemos aquí cómo estas personas humanas de alguna manera u otra le fallaron, pero sin embargo Él no nos falló. Porque en medio de todo esto Él sabía lo que venía. Él decía, ¿sabe? Si no es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Amén. ¿Sabe? Él sabía el sufrimiento que iba a tener. Él sabía lo que iba a pasar. Pero todo por amor. ¿Sabe? Estamos hablando de algo serio, hermano. Aquí estamos hablando que Jesús, el Hijo de Dios, iba a dar su vida al rescate por muchos. ¿Sabe? Él lo sufrió en carne propia. Aquí le estamos hablando a alguien que tiene que entender el sacrificio que se hizo en la cruz. Este sacrificio no fue en vano. Este sacrificio fue para que muchas personas a través de este sacrificio puedan ser salvas. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí está tu vecino, ahí está tu hermana, tu familia. La salvación es real, Jesús es real. Amén. Y por amor a nosotros lo hizo. Botando sangre, botando lágrimas de sangre. ¿Saben? Una agonía, pero imagínense lo fuerte que tuvo que ser esa agonía cuando él estaba, ¿verdad? Le estaban saliendo lágrimas de sangre. Así es. Y me hace pensar en que muchas veces conocemos personas y muchos de nosotros nos ha sucedido que Jesús, en esta historia podemos ver que Jesús amó sin ser correspondido de la misma manera. Porque como tú estabas diciendo, los discípulos se fueron luego que pasó el incidente de que lo entregaron. Y
Y vemos que Dios siempre nos ama. Dios preparó morada para ti y para mí en el cielo. Amén. Sabiendo que nosotros lo íbamos a rechazar, sabiendo que nosotros muchas veces nos íbamos a alejar, sabiendo que muchos no iban a querer estar en esa morada que Él preparó para nosotros. Y aún así, nada le impidió, nada lo hizo desistir de esa entrega tan poderosa, que es la entrega más hermosa. En otras palabras, Dios ama aún a aquellos que no le corresponden. Él te amó a ti, Él me amó a mí cuando lo rechazamos, cuando estábamos perdidos, cuando no queríamos saber nada de Él. Dios ama sin ser correspondido, y muchas veces nosotros los humanos, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, nos queremos cerrar al amor. Queremos decir, no quiero confiar en más nadie, no quiero volverme a enamorar, no quiero volver a tener una amistad cercana porque me han herido. Y hay que aprender a tener el corazón de Jesús. Hay que aprender a tener el corazón del Padre, porque tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas, pero tenemos que amar a los demás. Y yo sé que es difícil cuando somos heridos. Yo sé que es difícil cuando tú ves que lo que te pagan es con mal. Pero nosotros no podemos servir a Dios y no podemos amar con lógica. Nosotros tenemos que servir a Dios con el corazón. Por eso es que es bueno que meditemos en estas cosas. Estos mensajes son mensajes que ya nosotros conocemos. Son palabras que ya nosotros hemos escuchado. Pero es bien importante que nosotros meditemos, porque cada vez que meditamos en ello, podemos enamorarnos más de Jesús. Podemos ver más de cerca cuán grande fue su entrega, cuán grande fue su amor, y pedirle a Él que su amor sea derramado en nosotros para nosotros poder amar como Él ama, para nosotros dejar de cerrarnos al amor, no solamente al amor de Él, sino al amor hacia otros. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo me recordó esta mañana reflexionando en estos versículos, y yo nunca lo había visto. Y es el hecho que dice que cuando Jesús se levantó y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La razón por la cual los discípulos estaban dormidos eran porque también estaban angustiados y estaban llorando. Estaban tristes. Y la tristeza es algo que te apaga. La tristeza, el dolor es algo que te puede apartar de tu vida de oración, que puede hacer que tú te enfríes. Y hay mucha gente cargando tristeza que luego se convierte en amargura. Y en vez de orar más intensamente como hizo Jesús, porque aquí tenemos dos ejemplos. Jesús estaba orando más intensamente, aún en ese dolor, aún en esa agonía, aún en esa incertidumbre. Y los vemos a ellos, obviamente que pues no tenían la revelación muy bien completa todavía. Pero ellos, la tristeza, el cansancio les llegó a su vida y no les permitió continuar y persistir en la oración. O mejor dicho, también conectados con Jesús. Yes, así mismito es. Y yo decía, wow, ese detalle nunca lo había visto. Pero por eso es bueno que nosotros siempre volvamos a leer aún las cosas que ya sabemos, aún las historias que ya sabemos. Es muy importante que nos metamos en el Evangelio y que nosotros en los Evangelios y podamos ver de cerca nuevamente. Siempre Dios tiene algo nuevo para revelarnos y para mostrarnos, porque solamente viendo cuán grande fue su amor hacia nosotros, nosotros podemos abrirnos nuevamente al amor. Nosotros podemos permitirle a Él que quite toda tristeza, que quite todo dolor de nosotros, todo lo que se quiera impedir esa conexión con nuestro Padre, esa conexión con el Espíritu Santo. Amén. Y no tan solamente nosotros pues reconocer, ¿verdad? El sacrificio que Dios hizo
abrirnos a Él, abrir nuestro corazón a Él, amarlo, enamorarnos aún más de Él, ¿verdad? Como Padre que es nuestro, sino que también, como estabas diciendo ahorita, el nosotros poder pasar esto a otras personas. Amén, porque de nada nos sirve que nosotros podamos entender todos los misterios, podamos tener todas las bendiciones del mundo, pero no tenemos amor, ¿verdad? Por otros, no reflejamos lo que es Cristo en nosotros. Amén. Por eso nosotros tenemos que siempre llenarnos de la presencia de Dios, y siempre tenemos que impartirle esta presencia de Dios a través de su Espíritu Santo para otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a las personas como Él nos amó. No podemos guardar rencor hacia las personas que nos hacen daño. No podemos guardar rencor hacia las personas que no nos quieren ver bien. No podemos guardar rencor hacia la pareja que de alguna manera u otra te hizo daño o te está haciendo daño. Amén, ¿sabe? Tenemos que ver las cosas de diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque siempre algo podemos aprender. Siempre algo podemos aprender de la vida. Amén, de esto, de la Biblia. Bien interesante. Amén. Y esa era básicamente la reflexión que queríamos compartir con ustedes. Dejarles en su corazón como Dios la puso en nuestro corazón. Muy importante siempre reflexionar en su sacrificio, en ese amor, ir para atrás y decir: déjame no seguir ignorando la historia, déjame volverla a vivirla, y te vas a enamorar más de Él y vas a poder comprender el gran dador que es Él, que se dio a Él mismo, que nos dio lo mejor. Porque el Padre habernos dado a Jesús y habernos dado al Espíritu Santo luego de Jesús nos dio simplemente lo mejor. Amén. Esto es real, hermano. Es real. Jesucristo viene pronto. Él dio su vida al rescate de muchos. Amén. Y si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, te invito a que creas en Él como el Hijo de Dios. Amén. Porque Él dio su vida para que tú, para que yo pudiéramos estar junto con Él eternamente. Amén. Amén. Esto que está aquí, esto se va a acabar algún día. Esto es terrenal y esto va a pasar. Amén. Pero la vida eterna, si estás con Cristo, mueres en Cristo, vas a poder gozar de este beneficio. Amén. Que fue dado para nosotros. Amén. Sean todos más que bendecidos.